En este mundo hay millones de trabajadores infelices pensando que su trabajo no debería existir o su vida sería menos tormentosa sin este. Se levantan cada mañana para ir a trabajos que odian y que consideran inútiles, un sinsentido total que les causa un enorme vacío existencial. En las calles vemos a personas yendo hacia su trabajo, todos aplastados en el transporte público, caminando con prisa o estancados en el tráfico. Muchos de ellos, aunque vistan de traje, tengan buenos autos o en general gocen de un buen salario, tienen un trabajo de mierda. Antes de empezar te hago la siguiente advertencia en forma de pregunta. ¿Querés seguir con tu vida ignorando que tal vez vos tengas un trabajo de mierda? ¿O preferís continuar? Si la respuesta es sí, este video está dedicado a todo aquel que preferiría estar haciendo algo mejor de su vida. Nos encontramos en un sistema cruel que permitió la existencia y hasta la proliferación de trabajos que generan un gran sufrimiento e insatisfacción. Miles de organizaciones pagando a personas por incontables trabajos que no aportan nada a la sociedad. Nunca habíamos tenido tantos trabajos inútiles, o mejor dicho, trabajos de mierda. Trabajos de mierda. ¿Qué son? De acuerdo con David Graeber, un trabajo de mierda es empleo tan carente de sentido, tan innecesario o tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, a pesar de que, como parte de las condiciones de empleo, dicho trabajador se siente obligado a fingir que no es así. Hablamos de trabajos que no importaría o marcaría alguna diferencia si el día de mañana desaparecen. No aplica ser albañil, conserje, recolector de basura, etc. Trabajos que son pesados y en general mal pagados, pero que rápidamente nos daríamos cuenta de su ausencia si dejasen de existir. Con la desaparición de los trabajos de mierda no estaríamos peor, sino al revés. Sería un mundo mucho mejor. Puedes estar en una oficina con un salario que te permita vivir sin pasar hambre, pero el precio psicológico a pagar es altísimo, llevando a muchos hasta la depresión. Los trabajos de mierda son insoportables y algunos hasta involucran mentir y engañar a otros de una u otra manera. Parece ser una forma de vender el alma al diablo. Si los trabajos de mierda tuviesen una explicación mística o sobrenatural, seguramente sería cortesía del diablo. Solo un ser tan malvado haría algo así. La otra respuesta es el capitalismo moderno, la mierdificación del empleo. De esta forma nos encontramos con un fenómeno interesante a la vez que preocupante, la mierdificación del empleo. ¿Qué es este elemento mierdificador? Sé que puede sonar gracioso, pero no lo es. Te explico. Es el tener un puesto de trabajo que a priori puede resultar hasta atractivo o bien visto socialmente, pero que llevan al trabajador a actividades fastidiosas, sin valor, aburridas, donde hasta una hormiga es más importante para el mundo. Yo sé que es bastante común que la gente odie su trabajo, pero esto está a otro nivel de violencia psicológica, y si tenés un trabajo de mierda, sabés a lo que me refiero. De esta misma forma, y hablando a una mayor escala, la mierdificación de la economía como resultado de las dinámicas laborales propias del trabajo de mierda, donde pasamos de labores útiles a cada vez más inútiles, donde los empleados sienten que en general no hacen nada. No hablamos de unos cuantos casos aislados y específicos, sino que de millones, empleados que poco o nada aportan a cuestiones como la productividad. Keynes pronosticó que en nuestro tiempo la tecnología ya hubiese permitido un nivel de productividad tan alto que las jornadas laborales se hubiesen reducido hasta unas 15 horas semanales. Sin embargo, le salió muy mal el Keynes truco, lo que tenemos son personas trabajando más y más. Lo peor de esto es que lo hacen en trabajos inútiles que los hacen sufrir. Es otra forma de explotación, que no sé si algún pensador como Marx siquiera llegó a pronosticar. Escuchamos siempre en boca de políticos, populistas y demagogos que su objetivo es aumentar el número de empleos, pero ¿qué hay de la calidad de estos? Cuando lo que dan son trabajos de mierda, ¿se trata realmente de un triunfo? Para Graeber, esto no es así. Es todo un problema social que tantas personas se levanten cada mañana pensando que su trabajo carece de significado o trascendencia. Creamos toda suerte de trabajos inútiles, causantes de sufrimiento y de vacíos existenciales. Vendedores por teléfono, abogados corporativos, oficinistas,
limpiadoras, recepcionistas, gente que trabaja en relaciones públicas y en mercadotecnia, por decir algunos ejemplos. Muchas de estas profesiones y otras están conscientes del sinsentido, viven con eso, o por lo menos lo intentan. Esto puede resultar difícil de comprender para algunos. ¿Por qué se quejan si trabajo es trabajo? Esto lo resultó asombroso a Greber, quien dijo que me sorprendió ver lo difícil que fue para tanta gente adaptarse a lo que parecían problemas comparativamente menores. Básicamente, el aburrimiento y la sensación de falta de propósito en la vida. ¿Por qué no podían simplemente decir, está bien, obtengo algo a cambio de nada? Esperemos que el jefe no se dé cuenta. Pero la abrumadora mayoría dijo sentirse absolutamente desdichada. Señalaron depresión, ansiedad, enfermedades psicosomáticas que desaparecerían mágicamente en el momento en que les dieran lo que consideraban un trabajo real. El daño es tremendo, por algo el autor afirmó de manera un tanto poética que es una cicatriz en nuestra alma colectiva. Que la reacción popular de la mayoría de la gente al ser consciente de que dedicamos la mitad de nuestro tiempo a actividades que carecen totalmente de sentido o incluso son contraproducentes es servir de rabia por el hecho de que puedan haber otras personas que no han caído en la misma trampa. Y esto no es una de esas boludeces que podemos ningunear con el típico si no te gusta, jodete. Hablamos de gente que la pasa realmente mal, un sentimiento tan profundo de desesperación y molestia que llega hasta interiorizarse, ya no solamente a odiar el trabajo, sino que a uno mismo. Y volviendo a citar a Greber, son formas de violencia psicológicas dirigidas a la esencia misma de lo que significa ser humano. Esto es un atentado contra la humanidad que lamentablemente es todavía ignorado por muchísima gente. Esta porquería de trabajos, porque no podemos llamarlo de otra forma, según el autor, puede ser ordenados en 5 grandes grupos o categorías. 1. Lacayos, los que solo están ahí para hacer que alguien parezca importante. Estos llevan siglos existiendo. Antes los tenían bajo su cargo reyes, emperadores o faraones y funcionaban como una combinación de accesorio y gente que los cuidaba de algún modo, aunque esto fuese mínimo. Una recepcionista que no recibe a clientes durante horas y que solo está ahí para hacer ver mejor a la empresa es un ejemplo moderno de esto. No dan uvas peladas a sus jefes, pero son más un adorno, quitándoles parte de su humanidad. También un trabajador cuya única función es abrir una puerta o activar algún elevador puede entrar perfectamente en este grupo. 2. Esbirros. Son aquellos trabajos que tienen rasgos agresivos y existen solo porque alguien los contrata. Ejércitos de países que jamás van a invadir a otro país o que difícilmente podrían mostrar alguna defensa frente a algún país invasor. Greber se anima a decir que hasta solo son necesarios porque otros países los tienen. También pone en este grupo a los especialistas en relaciones públicas, vendedores telefónicos, abogados corporativos, gurús comerciales y grupos de presión bancaria, todos teniendo un impacto social negativo. Dentro de este grupo también entran todos aquellos cuyo labor es el de convencer a gente de comprar bienes o contratar servicios que realmente no necesitan. 3. Lo que hacen los parcheadores. Están ahí solo porque las organizaciones producen fallos o defectos que ni tendrían que ser resueltos, porque los problemas no deberían existir porque son solucionables desde la raíz, algo que los expertos en informática y programación ya deben estar imaginando. Asimismo, aplica para los trabajadores que tienen que arreglar los errores de sus superiores incompetentes. 4. Los que se dedican a marcar casillas, un trabajo que solo existe para permitir a la organización decir que está haciendo algo que en realidad no está haciendo o que no importa. Entran en este grupo las personas encargadas de hacer entrevistas de temas que nunca serán tomados en cuenta, desde el servicio al cliente hasta cuestiones gubernamentales. Igualmente puede relacionarse con los procesos burocráticos. 5. Supervisores, los encargados de supervisar a gente que no necesita ser supervisada. Sí, hay trabajos donde son necesarios y hasta ayudan, pero aquí hablamos de puestos donde los trabajadores que están bajo su cargo podrían desempeñar perfectamente sus labores con toda la normalidad. Es lo contrario a los lacayos, pues él es un supervisor innecesario y no un subordinado. Cuando se habla de trabajos de mierda entramos en un campo bastante delicado, no solo porque puede herir sensibilidades de quienes los ocupan, sino que también por aquellos que los justifican ante los reclamos de quienes los padecen. Porque a fin de cuentas, nadie los obliga a estar ahí, podrían renunciar y buscarse otro, ¿no?
En general, hay dos formas de abordar esto, como consecuencia de nuestras malas decisiones a lo largo de los años o de una especie de conspiración para tener a gran parte de la población dominada. Pero vayamos con lo primero, que es más fácil de explicar. Esto comienza con ver el trabajo como un fin en sí mismo, con cuestiones como la ética protestante de la que hablaba Weber o el evangelio del trabajo de Thomas Carlyle. Pero esto es relativamente nuevo. A lo largo de la historia o en el presente, en distintas regiones y culturas, no se solía dedicar tanto tiempo a las actividades laborales. Esto del trabajo no está en nuestra biología o cultura per se, como cita Greber. El historiador inglés E. P. Thompson, autor del magnífico artículo sobre los orígenes del moderno sentido del tiempo titulado Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial, publicado en 1967, señalaba que lo que ocurrió fue que se produjeron simultáneamente cambios éticos, tecnológicos, que estos cambios se retroalimentaron. Esto, en relación con el presente, que nos terminó llevando a cambios en el sistema capitalista donde aparecen los trabajos de mierda, la queja hacia los modelos como el de la URSS por tener a burócratas innecesarios también podría ser aplicada en el presente para este sector privado. No hay un gran sentido económico detrás de la existencia de estos trabajos de mierda. Es un misterio. Ante esta carencia de un porqué definitivo, Greber propone una causa política enfocada en mantener a la población ocupada trabajando en lo que sea. Algo como lo siguiente que escribió Dostoyevsky hace un siglo y medio atrás. Si quieres destruir psicológicamente a un prisionero por completo, haz que cabe en un hoyo y que lo llenen de nuevo. Una y otra vez durante todo el día. En algunos gulags en realidad lo intentaron como una forma de tortura y tenían razón. Funcionó. Volvía a la gente completamente loca. Es algo bastante especulativo y lo más probable es que sea un resultado espontáneo, pero da mucho en lo que pensar. Siendo sinceros, ni al autor ni a nosotros se nos ocurrieron salidas fáciles o bien definidas de este suplicio. Cuestiones como el ingreso básico universal podrían ser de ayuda, como comenta Greber, pero hay todo un aparato detrás que nos hace pensar que la solución se encuentra en cambios sistémicos. Si el día de mañana todos renuncian al mismo tiempo a sus trabajos de mierda, y aunque fuera poco probable, obviamente se produciría un colapso calamitoso. No porque ahora resulte que sí tenían una función, sino porque un montón de gente se quedaría sin trabajo y el Estado, en el mejor de los casos, tendría que salir a tirar un salvavidas, pero uno solo, para millones de personas ahogándose en el mar, cosa que tampoco queremos. Lo más importante de esta cuestión es que ahora por lo menos ya sabes del tema, y si te interesa puedes ir a leer el libro, que está repleto de personas contando anécdotas propias sobre sus trabajos de mierda, así como reflexiones del propio Greber, quien falleció el año pasado y a quien extrañamos mucho. Es un escrito que nos hace reflexionar sobre el papel del trabajo en nuestras vidas y un mundo donde el capitalismo contemporáneo parece estar plagado de este tipo de trabajos de mierda. En torno a la mitad de la actividad económica consiste en realizar trabajos de mierda o trabajos reales para apoyar los trabajos de mierda, y además no es una mierda muy interesante.